Ok, empezamos el repaso de fisiología respiratoria. Entonces, primer punto, volúmenes y capacidades. Hablamos de que en situaciones fisiológicas nos estamos moviendo en unos rangos generalmente corrientes diariamente. Entonces tenemos una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración. Podemos hacer también un efecto de forzar a una inspiración forzada o a una expiración forzada. Entonces podemos llevar nuestro proceso a una inspiración forzada y podemos hacer una expiración forzada y podemos volver a la normalidad. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Pero comentamos que hay un espacio de volumen que nunca se usa. Ese espacio de volumen lo llamamos volumen residual. Es un volumen que mantiene presiones positivas internamente en el alvéolo y que nunca se moviliza y no se, o sea, sí se puede movilizar y recambiar, pero no se utiliza efectivamente para intercambio gaseoso. Ahora, en esa situación hablábamos que tenemos un volumen tidal, que es el volumen que normalmente estamos regularmente moviendo. Tenemos un volumen inspiratorio de reserva y tenemos un volumen expiratorio de reserva. Perfecto. Ahora, podemos sumar el volumen inspiratorio de reserva y el volumen tidal, lo cual nos da la capacidad inspiratoria. Entonces, podemos sumar estos dos y nos da la capacidad inspiratoria. Pero también podemos sumar el volumen expiratorio de reserva y el volumen residual y nos va a dar la capacidad residual funcional. Básicamente podemos sumar estos dos y nos va a dar la capacidad residual funcional. Además de eso, podemos sumar todos los volúmenes, todos los que existen, y nos va a dar la capacidad pulmonar total. Entonces, todos los volúmenes existentes son estos y nos van a dar la capacidad pulmonar total. Pero también tenemos una capacidad vital, que es todos los volúmenes menos el volumen residual. Entonces, básicamente va a ser esto. Todo eso, el espacio que hay comprendido entre este espacio y este espacio, es la capacidad vital. Perfecto. Entonces tenemos capacidad vital, capacidad pulmonar total, capacidad inspiratoria y capacidad residual funcional. Esas son 4 capacidades. Ahora también tenemos 4 volúmenes: el volumen inspiratorio de reserva, el volumen total, el volumen tidal, el volumen expiratorio de reserva y el volumen residual. 4 capacidades, 4 volúmenes. Las capacidades son la suma de volúmenes. Los volúmenes son puntos independientes del proceso o del punto de la respiración. Podemos decir que capacidad inspiratoria es la suma del volumen inspiratorio de reserva más el volumen tidal. O también podemos decir que capacidad inspiratoria es la capacidad vital menos el volumen expiratorio de reserva. Podemos decir que la capacidad total es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. O también podemos decir que es la suma de la capacidad inspiratoria más la capacidad residual funcional. O también podemos decir que la capacidad pulmonar total es la suma del volumen inspiratorio de reserva, del volumen tidal, del volumen expiratorio de reserva y el volumen residual. ¿Correcto? Eso lo hablamos desde el punto de vista de los volúmenes y las capacidades. Posteriormente, podemos hablar de que tenemos un espacio muerto y que ese espacio muerto, lo podemos catalogar para efectos académicos como las pecas de Paco o Paco-Peca. Entonces hablamos que Paco menos las pecas o los pecados de Paco sobre Paco nuevamente. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? La presión arterial de CO2 menos la presión expirada de CO2 sobre la presión arterial de CO2. ¿Perfecto? Entonces, cuando tenemos esa situación, podemos calcular nuestro espacio muerto. Entonces, nuestro espacio muerto es las presiones arteriales de CO2, las presiones expiradas de CO2 y el volumen tidal. Son los 3 factores. Resulta que aquí me falta el volumen tidal. Entonces colocamos volumen tidal por toda la ecuación que hemos planteado. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta para la determinación del espacio muerto? Entonces, espacio muerto lo vamos a representar con BD. Las 3 variables que tenemos que tener en cuenta para siempre calcular nuestro espacio muerto es el volumen tidal. Vamos a tener en cuenta la presión de CO2 arterial y vamos a tener en cuenta la presión de CO2 expirada. ¿Correcto?
Entonces, en condiciones generales, coloquémoslo aquí en rojo, ¿cómo se calcula el BD o el espacio muerto? Lo vamos a calcular volumen tidal por, abrimos la ecuación, la presión arterial de CO2 menos la presión expirada de CO2 sobre la presión arterial de CO2. Esta E está representando la presión expirada de CO2. Perfecto. Posteriormente podemos hablar inmediatamente de las fórmulas de ventilación minuto y ventilación alveolar. Básicamente, cuando hablamos de ventilación, vamos a tener que la ventilación está dada en dos parámetros: ventilación minuto y ventilación alveolar. Ahora, ¿cómo representamos eso en inglés? Ventilación minuto, lo que vamos a representarlo es por la VE. Perfecto. Y la ventilación alveolar lo vamos a representar por la VA. ¿Cómo o qué cosas nos van a medir la ventilación minuto? Básicamente la ventilación minuto es el total de gas que logra entrar a los pulmones por minuto. Y la ventilación alveolar es el volumen de gas que logra alcanzar los alvéolos cada minuto. Por ende, hay un espacio que tenemos que tener en cuenta, que es el espacio muerto. Ese espacio muerto va a tenerse en cuenta en la ventilación alveolar, porque una cosa es lo que llega a los pulmones o que pasa por todo el sistema respiratorio, otra cosa es lo que alcanza al llegar a los alvéolos para intercambiarse. Entonces, por ende, siempre vamos a pensar que en nuestra fórmula de ventilación alveolar tenemos que tener en cuenta el espacio muerto. ¿Qué nos calcula la ventilación minuto? Básicamente es el volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? Es este volumen que estamos moviendo constantemente de aquí a aquí, una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración, que aproximadamente es un movimiento de 500 mililitros. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en nuestra ventilación minuto? Lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra ventilación minuto es el volumen tidal. Entonces vamos a tener en cuenta aquí dos variables: volumen tidal y frecuencia respiratoria. En inglés, respiratory rate. Entonces, para tener en cuenta eso, vamos a multiplicar el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Y eso nos va a dar nuestro volumen minuto. Ahora, recordemos que para calcular nuestro volumen alveolar, nuestra ventilación alveolar, tenemos que tener en cuenta el espacio muerto. Entonces, volumen alveolar va a ser igual a al volumen tidal menos el espacio muerto por la multiplicación de la frecuencia respiratoria. ¿Perfecto? Eso hemos hablado de ventilación. Entonces ya hemos hablado de los volúmenes pulmonares, de las capacidades pulmonares, hemos determinado el espacio fisiológico muerto, hemos hablado de ventilación. Posteriormente hablemos de unas propiedades que tenemos que tener claras. El alvéolo tiene unas fuerzas de lucha, podemos decirlo, o de pelea en contra de la presión atmosférica. La presión atmosférica quiere intentar colapsar el alvéolo, la presión alveolar quiere no dejarse colapsar. Básicamente esa presión alveolar está dada por el mismo gas que entra y por el surfactante. El surfactante es una condición o es un compuesto que evita el colapso del alvéolo. Básicamente hablamos que el surfactante es como decir Sansón. Es una personita aquí teniendo las paredes alveolares evitando de que se colapse. Ahora, eso nos da dos características fisiológicas de los alvéolos: la retracción y la compliance, el recoil y la compliance. ¿Qué significa eso? Recoil o retracción es la capacidad que permite el alvéolo volverse un poco más pequeño, y compliance es la capacidad que le permite al alvéolo volverse un poco más grande. Entonces lo que está en negro es compliance y lo que está en rojo es recoil o retracción. Perfecto. Y dijimos que ambos van indirectamente proporcional. Si yo subo el recoil, la compliance baja, porque por obvias razones, si lo llevé al estado en rojo, no puedo llevarlo al estado en negro. Si lo llevo al estado en negro, no lo puedo llevar al estado en rojo. O sucede una o sucede otra. Y para que suceda una, la otra tiene que bajar. Perfecto. Entonces, retracción y complianza son inversamente proporcionales. El recoil aumenta, la complianza cae. La complianza aumenta, el recoil cae. Perfecto. Ahora, acorde a eso, hablamos de que existe
una gráfica de presiones. Y esa gráfica de presiones, para entenderla más fácilmente, la dibujamos como una cruz baja. ¿Qué sucede? Hay un punto de presión cero, que es ni inspiras ni expiras, el alvéolo ni se distiende ni se retrae. Perfecto, pero si lo miramos desde el punto de vista en el continuo inspiración-expiración, esas presiones cambian. Habíamos hablado que normalmente el examen lo va a plantear como 10, 20, 30 en positivo. 10, 20, 30. También lo puede plantear en 10, 20, 30 en negativo. Entonces va a ser menos 10, menos 20 y menos 30. Perfecto. Y eso nos habla de las presiones transpulmonares medidas en presiones de agua. Ahora, si lo miramos hacia acá arriba, vamos a encontrar que estos son los volúmenes. El volumen máximo que podemos tener en nuestros pulmones es 6 litros. Eso representa el total lung capacity o la capacidad pulmonar total. Perfecto. Ahora en condiciones regulares fisiológicas, vamos a colocar estos 2, 4 y 6. En condiciones regulares fisiológicas, más o menos nos movemos por aquí en los 2.5 litros de movimiento de volumen tidal. Ahora, si hacemos una inspiración forzada, la gráfica se va a mover hacia positivo. Vamos a tener presiones transpulmonares positivas. Si nos movemos hacia la expiración, la gráfica se va a mover hacia presiones transpulmonares negativas. ¿Perfecto? Ahora, eso cuando lo asociamos hacia temas en nuestro proceso de envejecimiento, recordemos, el proceso de envejecimiento es algo natural y normal. Si nos movemos hacia el proceso de envejecimiento, hay ciertos cambios fisiológicos que son normales y no significan patología. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de envejecimiento? Envejecimiento. Esos procesos de envejecimiento, en el proceso de envejecer, el sistema respiratorio está. Aumentamos la compliance. Perfecto. Si aumentamos la compliance, ¿qué se disminuye? El recoil, la retracción. Perfecto. Ahora, la compliance, ya hablando de la caja torácica de nuestro pecho, en el envejecimiento sí se pone más rígida. Entonces, la compliance, no del alvéolo, sino de la caja torácica, disminuye. Entonces, hablemos que esto es del alvéolo. Ahora, si hablamos de la caja torácica, la compliance disminuye. O sea, la capacidad de distenderse de la caja torácica disminuye. Perfecto. Y eso pasa en toda la parte muscular y ósea de un ancianito. Se va volviendo más rígida. Otro punto importante, aumenta el volumen residual, pero a expensas de bajarnos un poco el volumen expiratorio residual. Por lo tanto, la relación de la capacidad pulmonar total, o que también lo decimos en inglés, total lung capacity, permanece igual, no cambia. Lo que sucede es que cambia la relación entre estos dos. ¿Cuál es la relación entre esos dos o a qué nos referimos en la relación de estos dos? Nos estamos refiriendo a estas dos partes. Sube un poco este y baja un poco este hasta aquí. Entonces, la relación del CRF, que es la capacidad residual funcional, al final es igual. Y como la capacidad residual funcional hace parte de la capacidad pulmonar total, la capacidad pulmonar total no cambia. Entonces, punto importante, el volumen residual en los ancianitos aumenta, la compliance de la caja torácica disminuye, pero la compliance del alvéolo aumenta. Perfecto. Posteriormente hablamos de la hemoglobina. Dijimos que la hemoglobina es una molécula formada por 4 moléculas, valga la redundancia. Son 2 alfa y 2 beta. Entonces estas son alfa y estas son beta. ¿Correcto? Posteriormente también hablamos del tema de las intoxicaciones. Ok, ¿qué son las intoxicaciones que tenemos que tener en cuenta para nuestro Step 1 relacionado a la parte respiratoria? Entonces hablamos de la metahemoglobina, hablamos de la carboxihemoglobina y hablamos del cianuro. Ok, básicamente metahemoglobina, ¿qué concepto tenemos que tener claro? Que tenemos una forma de hierro en forma Fe+2 y tenemos una forma de hierro Fe+3. Básicamente, la metahemoglobina es una forma en donde cual
mantiene en una forma oxidada el hierro. ¿Cuál es la forma oxidada? El Fe3, oxidada. ¿Cuál es la forma reducida? El Fe2, reducida. Entonces, cuando pasamos a una forma oxidada, genera una intoxicación. Y esa intoxicación hace que continuamente la hemoglobina permanezca en una forma de metahemoglobina. Tratamiento de la metahemoglobina, entonces vamos a querer intentar llevar esa forma oxidada a forma reducida. ¿Qué tenemos que dar? Antioxidantes. ¿Un antioxidante cuál es? La vitamina C. O también lo podemos tratar con el azul de metileno. Perfecto. Intoxicación por cianuro. Es intentar llevar esa situación a una metahemoglobinemia. ¿Cómo llevamos el cianuro a una metahemoglobinemia? Con la causa de la metahemoglobinemia. Una de las causas de metahemoglobinemia es los nitratos. Entonces, la intoxicación por cianuro le vamos a dar nitratos y después le vamos a dar tiosulfatos. Recuerden, los nitratos nos están llevando a metahemoglobina, no podemos permanecer este paciente en metahemoglobina. Entonces le vamos a dar tiosulfatos para que haga tiosulfitos que pueden ser excretados en orina. Ahora, punto típico que nos plantea el examen para el cianuro es olor a almendra, aliento a almendras. Perfecto. Carboxihemoglobina nos disocia la curva de la hemoglobina hacia la izquierda. Al disociarnos hacia la izquierda, el poco oxígeno que tenemos que se puede lograr unir a la hemoglobina se descarga menos fácil. Entonces la descarga de oxígeno cae. Descarga de oxígeno cae. Perfecto. Caso típico de la carboxihemoglobina, intentos de suicidio, prendiendo el carro en un garaje, dejando todo cerrado, o pacientes, hombres ancianos que se ponen a hacer reparaciones en el garaje, se les olvida que han dejado el carro prendido y la combustión del carro genera CO2. Combustión que hace que tenga síntomas como mareos, dolores de cabeza, el paciente queda dormido y fallece. Perfecto. Ahora hablemos de la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina la planteamos en este aspecto. Decimos que en condiciones generales fisiológicas se mueve en este sentido. Podemos tener una opción de movimiento hacia la izquierda o una opción de movimiento hacia la derecha. Left, right. Perfecto. ¿Qué me mueve la curva hacia la izquierda? ¿Qué me la mueve hacia la derecha? Entonces hablamos que planteamos todo desde el inicio con el pH. Entonces, cuando el pH sube, se mueve hacia la izquierda. Cuando el pH baja, se mueve hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que el pH sube? Que cayeron los niveles de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir que el pH baja? Que subieron los niveles de hidrogeniones. Ahora, todo lo demás sigue cayendo. Entonces, me cae la temperatura, me cae la altura, me cae el 2.3 bifosfoglicerato y me cae la descarga de oxígeno. Acá todo lo demás sube. Entonces, me va a subir la temperatura, me va a subir el 2.3 bifosfoglicerato, me va a subir la altura y me va a subir la descarga de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el pH cae, cuando nos ponemos ácidos, acidóticos, la descarga de oxígeno aumenta. Cuando aumenta el 2.3 bifosfoglicerato o estamos en fiebre o estamos en una altura como el Everest, la descarga de oxígeno aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que se mueve la curva hacia la derecha. Y todo lo contrario pasa con las otras situaciones. Nos aumenta el pH, nos ponemos alcalinos, caen los niveles de hidrogeniones, o hacemos hipotermia, o estamos al nivel del mar, o nos cae el 2.3 bifosfoglicerato, disminuimos la descarga de oxígeno. Entonces, todas estas condiciones me mueven la curva hacia la izquierda. Todas estas condiciones me mueven la curva hacia la derecha. Perfecto. Posteriormente, hablamos también de las diferencias entre la intoxicación por CO, la anemia y la policitemia. Entonces, situaciones que vamos a relacionar entre la intoxicación por CO, anemia y policitemia asociado con la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno, el oxígeno disuelto, que es lo mismo que hablar de presión arterial de oxígeno y el contenido total de oxígeno. Entonces, hagamos un cuadro rápidamente para eso. Hablamos que tenemos aquí 4 variables. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 variables. Y esas 4 variables están observadas por intoxicación por CO, anemia y policitemia. ¿Qué nos genera cada una? Entonces, tenemos
concentración de hemoglobina. Tenemos saturación de oxígeno. Tenemos la presión arterial de O2 o oxígeno disuelto. Y tenemos el O2 total. Perfecto. ¿Qué sucede cuando tenemos una intoxicación por CO? La concentración de hemoglobina es normal. ¿Qué tenemos cuando tenemos una intoxicación por CO con la saturación de oxígeno? Cae. ¿Qué tenemos con el oxígeno disuelto? Es normal. ¿Y qué nos pasa con la concentración total de O2? Cae. ¿Qué pasa con la anemia? La concentración total de hemoglobina cae por obvias razones. La saturación es normal. El oxígeno disuelto es normal. Y la concentración total de oxígeno cae. ¿Qué pasa con la policitemia? La concentración de hemoglobina aumenta. ¿Qué sucede con la saturación? Es normal. ¿Qué sucede con el oxígeno disuelto? Es normal. ¿Qué sucede con la concentración total de oxígeno? Aumenta. Perfecto. Y con eso hemos terminado nuestra revisión. Espero, doctores, que lean esta revisión, que la estudien. Agreguemos algo más que quiero darles aquí un poco más. El transporte de CO2. Eso no lo habíamos visto en clase, pero creo que lo pasé por alto. ¿Cómo transportamos el CO2? El CO2 se puede transportar de tres formas. Podemos transportarlo en forma de bicarbonato, podemos transportarlo CO2 unido a la hemoglobina, o podemos transportarlo como CO2 disuelto. Son las tres formas de transporte del CO2. La mayor cantidad de transporte del CO2 se da en forma de bicarbonato y el 30% restante se da en estas dos formas. ¿Cómo hace el CO2 para volverse bicarbonato? Básicamente, la mayor proporción se hace en el eritrocito. Supongamos que esto es un eritrocito. El eritrocito capta el CO2. Y el eritrocito internamente tiene una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Coge ese CO2 y lo mezcla con agua y por ende, cuando reacciona con la adrenasa carbónica, se convierte en bicarbonato, HCO3. Entonces, básicamente tenemos tres moléculas de oxígeno, aquí son dos, aquí es una, tenemos una molécula de agua, queda un H volando. Tenemos una molécula de CO2, otra molécula de C. Entonces esta reacción da por resultado HCO3 más hidrogeniones. Forma de compensar en forma igual la basicidad y la acidez. ¿Queda eso claro para todos? Sí. Perfecto, doctores. Entonces, con esto hemos terminado nuestra revisión de fisiología respiratoria.